De Filosofía y Teología Dogmática en el Seminario San Ambrosio de Puno. Eh, Ha sido profesor de Moral Familiar en el Centro de Investigación sobre el Matrimonio y Familia en la Universidad Católica San Pablo. Profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la ESER Puno y de Liturgia y Apologética en la ESER de Arequipa. Ha trabajado en apostolados de formación católica, en cursos de ética, matrimonio, familia y pastoral educativa.
Actualmente está dedicado a la pastoral castrense en la Marina de Guerra del Perú y a la pastoral de inculturación del Evangelio en las plataformas Criterio Cristiano en las redes sociales. Padre Pierre, una vez más, gracias por estar con nosotros y la sala es suya. Bien. Muchísimas gracias, Anuska y todos los participantes de Aleluya y de todas las personas que están con nosotros. Y también todas las personas que se conectan con nosotros mediante las redes sociales, ya sea en el programa que estamos transmitiendo en vivo en la plataforma de Criterio Cristiano y también en la plataforma de Aleluya que va a ser transferido en diferido como han contado. Eh, a ver, el tema les aseguro que es para tratarlo desde distintos enfoques, porque cuando planteamos la cuestión de decir 2021, ¿cierto? Perdón, siglo XXI, un corazón y una sola alma, esto suena primero a un examen de conciencia, ¿no? ¿Somos nosotros, la iglesia, un solo corazón y una sola alma? ¿Somos nosotros, la iglesia de hoy día, del siglo XXI, de 2024, una iglesia que puede testimoniar a Jesucristo como lo hicieron los primeros cristianos? También suena esta frase a un deseo y a una prerrogativa que es propia de la iglesia, que la iglesia por tener el Espíritu Santo, nosotros mañana vamos a recibir digamos, vamos a tener el misterio de Pentecostés, vamos a celebrar a Pentecostés, que es el misterio de la venida del Espíritu Santo a nosotros, a la iglesia y a nuestras almas. Entonces suena también a una prerrogativa, porque es por el Espíritu Santo y no por nuestras fuerzas que nosotros somos un solo corazón o que podemos ser un solo corazón y una sola alma. Entonces, el tema se lo puede afrontar de distintas maneras, ¿no? Primero como un examen de conciencia, segundo como una cuestión que brota de Dios y no de los hombres, tercero como un ideal al cual debemos de apuntar continuamente, porque la iglesia tiene que tener esto, porque eso es parte de su esencia, y esto no es algo, no es solamente una linda palabra, una linda frase, ¿no? Tener un solo corazón y una sola alma. Es una manera de describir a la iglesia. Entonces yo quiero en esta charlita, como son distintas maneras de presentarlo, yo quiero presentar a la iglesia. O sea, mi intención es presentar a la iglesia. Y presentar a la iglesia primitiva para entender a la iglesia de hoy. Porque primero, pasa siempre como cuando estudiamos historia, que cuando estudiamos historia para no solamente tener un conocimiento de museo, sino para poder aplicar esos conocimientos y esa sabiduría del pasado en la vida presente, para corregir los errores, pero también para felicitar los aciertos y también para secundar la herencia, ¿no? Entonces, la iglesia tiene 2000 años de existencia y desde esos 2000 años de existencia nos dice cosas que nosotros debemos de aprender, que nosotros debemos de saber conocer y que nosotros debemos de aplicar después a nuestra vida, porque nosotros somos esos cristianos, así como hay un conocimiento que tenemos de esos cristianos primitivos, si leemos los Hechos de los Apóstoles, aparecen un montón de nombres, y nombres que tal vez nosotros no conocemos, pero por ejemplo, Lidia, una cristiana, Timoteo, y su mamá y su abuelita. Conocemos a Bernabé, conocemos a Matías, conocemos a Felipe, al diácono, conocemos a Esteban, el diácono, a Nicolás, a Parmenas, a Prócoro. O sea, son un montón de nombres, ¿no? Como los discípulos de Maús, que uno de esos nombres, o sea, uno de esos hombres de los discípulos de Maús se llamaba Cleofás. ¿Me entiendes? O sea, son nombres que aparecen en la comunidad cristiana primitiva, pero que no solamente son nombres, sino que para nosotros son manifestaciones de lo que fueron los cristianos y lo que somos nosotros hoy día. Porque nosotros somos esos cristianos de hoy día, ¿no? Entonces, ¿cómo conocer la iglesia? ¿Cómo saber qué es la iglesia? Si no conocemos a los miembros de la iglesia y si no sabemos qué era la iglesia y cómo se entendía la iglesia en el tiempo de la primera cristiandad, del primer cristianismo. Y eso nos sirve a nosotros para poder entendernos y para poder saber a dónde apuntamos. Porque penosamente a veces podemos nosotros errar en el camino. Podemos nosotros apartarnos del camino correcto y pensar que la iglesia es una cosa que no es. Entonces, creo que es esto. Entonces, voy a tratar de ser
bíblico en esta charla, ¿no? En otras charlas he sido más bien filosófico, pero en esta charla voy a tratar de ser más bíblico para que podamos entender esta cuestión de la iglesia primitiva, que era un solo corazón y una sola alma. Entonces, voy a compartir pantalla. Los que están por Zoom, ¿cierto? Pueden poner ustedes, porque yo voy a compartir pantalla desde el programita que tengo, que no es el Zoom, sino es otro programa con el que estoy transmitiendo. Entonces, en la pantallita que me aparece a mí voy a poner las cosas de la Biblia, ya para los que están con Zoom. Y los que están en la plataforma de Criterio Cristiano, no se preocupen porque ahí va a aparecer el texto, ¿ya? Entonces, ustedes pueden poner en en esta, ¿cómo se llama? En el Zoom pueden poner en el tipo de vista, ¿cierto? Vista del orador, y ahí les va a aparecer más grande la cuestión esta, ¿ya? Bien, voy a entonces compartirles la pantalla para que puedan ver el texto de donde estamos hablando del solo corazón y la sola alma, ¿ya? Muy bien. Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, ¿ya? En capítulo 4. Ya aquí ha pasado Pentecostés, ya aquí han predicado los apóstoles en el templo, han predicado Pedro y Juan en el templo, son conocidos, eh, y ya se habla de la comunidad cristiana judía, o sea, eran judío-cristianos, ¿no? Porque los primeros cristianos eran todos judíos, ya sea judíos que eran de la zona de Palestina, o judíos que venían de la diáspora, como por ejemplo San Bernabé, que fue compañero de San Pablo y que era de Chipre, o el mismo San Pablo, que era judío, pero era de Tarso, ¿no? Así también había un montón. Felipe, por ejemplo, el diácono Felipe, tampoco era de la zona de Palestina, era de fuera de Palestina. Entonces, encontramos ya aquí miembros de la iglesia que son judíos, pero que pertenecen a otras naciones, que han nacido en otros países, pero son de la comunidad judía. Entonces, vamos a entender, porque el título era Un solo corazón y una sola alma, y esto lo hemos sacado de la Biblia. Entonces, el texto bíblico nos dice así, en Hechos 4:32. La muchedumbre de los que habían creído, o sea, los cristianos, los de los discípulos de Jesús, tenía un corazón y una sola alma, y ninguno tenía por propia cosa alguna, antes todo lo tenían en común. ¿Ya? Eso es una característica del cristianismo primitivo. Eran un solo corazón y una sola alma. Bueno, vamos a tratar de entender, eh, para que podamos percibir qué significa ser un solo corazón y una sola alma, vamos a entender cuáles eran los ideales, qué estaban haciendo los cristianos en ese tiempo, qué buscaban, a dónde apuntaban, qué había dejado Jesucristo allí. ¿Ya? Entonces, para esto, como digo, me voy a servir también de la Sagrada Escritura. Primero, ustedes saben que un punto de partida importantísimo es que nosotros debemos de entender de que Jesucristo no fundó un grupo de francotiradores. O sea, de gente que tiene su relación íntima con Dios, yo vivo mi religión a mi manera, ¿no? Jesús es mi amigo y a mí no me importa, y no me importa el sacerdocio, y no me importa la iglesia, no me importa las comunidades parroquiales, yo no voy a la iglesia, yo vivo mi cristianismo a mi manera. Eso no fundó Jesús. Eso es un pensamiento humano y mundano, no es el pensamiento de Jesús. Jesús ha fundado una iglesia. En los evangelios se narra claramente que Jesucristo ha fundado una iglesia. De hecho, en Mateo 6, ¿no? 16, 18, perdón, que es la cita más clásica de todo esto, Jesucristo cuando erige a Simón, el hijo de Juan, como Pedro, como piedra, lo hace piedra de la iglesia. Por tanto, Jesús ya entiende que hay una iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, hay una iglesia que va a ser edificada en Pedro. Ahora, ¿quién es esa iglesia? La palabra iglesia es un término que significa asamblea. Era un término jurídico que hablaba de una asamblea y los judíos utilizaban el término para aplicarlo a la asamblea de Dios, o sea, al conjunto de hombres y mujeres que alaban a Dios, que se reúnen y que tienen una actitud reverente frente a Dios y que han puesto su vida, ¿no? Han puesto su vida en atención a Dios, o sea, hacen la voluntad de Dios, hacen la voluntad de Dios. Eso es lo que entonces entendemos nosotros cuando decimos que se habla de la iglesia. Cristo quiso fundar una iglesia. Ahora, por derecho, entonces, decimos que Cristo quiso fundar una iglesia porque como bien les he dicho, Cristo dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Segundo,
Porque cuando Jesús resucita, si bien se apareció a María Magdalena, se apareció a Pedro, se apareció a los discípulos de Maús, se apareció, dice, a Santiago también, eso dice San Pablo, pero también se reúne, perdón, se aparece en la reunión, en el cenáculo donde están todos los apóstoles, los que han quedado, los 11 que han quedado, y algunos discípulos más. Entonces, y Jesús ha querido conferir justamente a algunos miembros de sus discípulos la capacidad de ser apóstoles. Esto aparece, o sea, no hace falta rebuscar mucho en la Biblia, eso está clarísimo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús empieza a predicar, pero su predicación no solamente es predicación a la gente, milagros, signos, no. Él ha convocado gente. Ha convocado gente, varones, 12 varones, no 13, no 11, 12 varones, y ha querido realizar su obra y les ha hablado y les ha consignado a los apóstoles determinadas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces ya aquí es una cosa importante. El cristianismo es una comunidad, no es un grupo de solitarios, es una comunidad y se entiende comunitariamente. Entonces, la primera cosa que debemos decir para poder ser un solo corazón y una sola alma es que tenemos que vivir y tenemos que realizar nuestra vida en comunidad. Miren, es tan importante esto que nosotros no podemos recibir. Miren, yo soy sacerdote, pero no me puedo bendecir a mí mismo. Si yo quiero recibir una bendición, tengo que pedirle a otro sacerdote que me bendiga. ¿Me entienden? Yo no me puedo bendecir a mí, o sea, no me puedo bautizar a mí mismo. Siempre es en una comunidad. Por eso a veces no entienden bien algunas personas, algunos católicos, ¿no? Que no conocen muy bien el sentido del bautismo, que han perdido un poco la formación cristiana. Te dicen, a mí me ha pasado, ¿no? Padre, puede bautizar a mi hijito en el club porque vamos a hacerle su fiestita de año, entonces queremos que se bautice y que haga la fiesta. Entonces, para no ir a la iglesia, por gusto, trasladar gente, vehículos, cocheras, mejor bautícelo en el club y ahí ya tenemos la fiesta. No tiene nada que ver. Porque pertenecer, o sea, bautizarse es empezar a pertenecer a la iglesia. ¿Cómo vas a pertenecer a la iglesia si ni siquiera estás haciendo el rito en la iglesia? Ahora, es cierto que, por supuesto, los bautismos de emergencia pueden ser en cualquier lugar. Yo he bautizado en mi tiempo de ministerio, he bautizado en la carretera a un moribundo. He bautizado a un enfermito en el hospital, a un niñito en la incubadora. Pero eso es una cuestión de in extremis, ¿me entienden? O sea, en momento de muerte, en peligro de muerte, en donde ya pues se suplen todas las cosas, pero de manera ordinaria, de manera común, una persona que quiere ser cristiano tiene que serlo en la iglesia, porque va a ser miembro de la iglesia. Y el templo, si bien el templo no es la iglesia, sino es el lugar donde nos reunimos los miembros de la iglesia, pero justamente manifiesta que nos estamos juntando en la iglesia. Otro caso es, por ejemplo, y también con eso creo que es importante la formación, ¿no? Me ha pasado a mí decir, padre, bautismo particular. Yo no quiero bautizarme en conjunto gente, o sea, con otras personas, ¿no? Bautismo de 15, 20, yo no quiero que bautismo para mi hijito solamente, no quiero otro más. Y si tengo que pagarle más, le voy a pagar más. ¿Me entiendes? Pero no se dan cuenta de que el bautismo no es algo particular. Es la inserción, es entrar en el cuerpo místico de Cristo que somos todos nosotros, los miembros de la iglesia. O sea, no es una cuestión particular. O sea, si bien cada uno se bautiza, cada uno recibe, ¿no? Por el agua y las palabras, recibe la regeneración, ¿no? Y el injertarse, ¿no? En el cuerpo místico de Jesucristo, el entrar en el cuerpo místico de Jesucristo. Pero eso no significa que es una cuestión particular, eso es una cuestión de toda la iglesia. Y lo que decía San Pablo, ¿no? Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando un miembro se alegra, todos se alegran en él. Ese es el sentido de la iglesia. Por eso digo, nosotros no somos francotiradores, no somos solitarios. No somos iglesia de una familia. También les digo esto, es universal este asunto. Me han pasado cosas en misa. Padre, yo quiero una misa, pero a puerta cerrada, solamente para mi familia. A ver, la misa no puede ser a puerta cerrada. La misa es para todos. Porque la misa no es para una persona. Si bien se pide, por razón de la confección del sacramento, se realiza la Santa Misa con intención, con una intención o con plurintención, pero la misa es para todos. Si ustedes escuchan la misa, principalmente el canon, ¿no? La plegaria eucarística, en esa misa se reza,
por la iglesia, por el mundo, por el papa, por el obispo, por los difuntos, o sea, por todos, aunque yo esté rezando por esto, por esta persona en particular, pero la misa es para todos, porque la salvación es para todos. No es una cosa reservada, o sea, no es como un club, ¿no? Que reserva el derecho de admisión. No es así la iglesia. Si entendemos así la iglesia, entendimos mal la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Así puede entender uno una secta, pero no la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Primera cosa que debemos de tomar en consideración. Es una comunidad. Para que haya un solo corazón y una sola alma, tiene que haber una comunidad. Una comunidad en donde nosotros, o sea, cuidado, y aquí también hago salvedades. Es una comunidad en donde cada persona es importante. No es una masa, no es un comunismo. Es muy interesante, por ejemplo, voy a poner el caso de lo que vamos a celebrar mañana, que es el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de los miembros de la iglesia, sobre los apóstoles, sobre los otros discípulos, sobre María Santísima. Pero esa llegada del Espíritu Santo fue a la comunidad, pero a uno por uno. Y esto habla de nosotros. Nosotros queremos ser miembros de la iglesia y tenemos que personalmente caminar en santidad. La santidad es un trabajo, primero, personal, pero también se hace comunitario. La santidad de uno redunda en el bien de otros. Miren ustedes cuando hemos tenido la posibilidad de tener contacto con los santos. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo. O sea, los que entraron en contacto con él, o sea, el beneficio no era solamente del santito, sino era toda la iglesia. Miren ustedes Santa Rosita de Lima. O sea, una mujer que vivió una vida de intimidad con Dios, que es, como decía el Papa Francisco cuando llegó al Perú, ¿no? Santo en serio era. O sea, una mujer mística, al estilo de Santa Teresa, de Santa Catalina de Siena, de Santa Hildegard von Bingen. O sea, o de, no sé, de Santa Gertrudis, de esas santas, pero que tenían una exquisita vida espiritual. Pero Santa Rosa redundaba, como todos los santos, redundaba su santidad en el bien de otros. Era amiga del pobre, del necesitado, del natural del Perú, pero también del africano, era amiga de todos, o sea, y el rico y el pobre se beneficiaban. ¿Ven? No había una cuestión de comunismo. Yo trabajo por los pobres, no trabajo por los ricos. No, el santo es un alma como la de Cristo, abierta a todos, a todos. La iglesia es eso. La iglesia es eso, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos viendo aquí, porque voy a tratar de ir como supliendo todo lo que nos hemos cuestionado, ¿no? ¿Somos un solo corazón y una sola alma? Hagamos un examen de conciencia. ¿Somos realmente así? ¿Somos esa iglesia? Segundo, un solo corazón y una sola alma, por el Espíritu Santo que hemos recibido, por tanto lo tenemos eso. Tercero, un solo corazón y una sola alma como un tema al que debemos de apuntar. Esa tiene que ser nuestra inclinación, nuestro deseo, nuestro ideal, como miembros de la iglesia. Tener un solo corazón, es decir, caminar en santidad, esa santidad que es particular, o sea, yo no, yo no voy a vivir la santidad de mi prójimo, sino la mía, es decir, la gracia que yo recibo y que yo la voy a fructificar mediante las obras en la gracia. Pero eso va a redundar en el bien de los demás. No es solamente en el bien mío, no es en el bien propio. Miren ustedes, hoy día, como se ha hablado tantas cosas, tantas cosas extrañas, realmente muy extrañas, yo he escuchado hablar, algunos inclusive pseudoteólogos, ¿no? Decir que la vida contemplativa es una vida que disminuye a la persona, vuelve a una persona ridícula y la excluye y la separa, porque la persona que entra en la vida consagrada, en la vida contemplativa, ¿no? Se excluye del mundo, se escapa del mundo, se va del mundo, se va de la iglesia, Miren, los contemplativos son los que más cercanos están a todos, porque rezan por todos. Cuando una persona se consagra en un monasterio, en la soledad de un monasterio, ¿por quién está rezando? ¿Por él nomás? Él dijo, yo vivo mi religión a mi manera, eso no, jamás lo piensa un monje. Jamás lo piensa una monja de clausura. Es más, a los contemplativos los atosigamos de oraciones. Por favor, réceme por mí. Por favor, rece por mi vocación. Por favor, rece por mi mamá. Por favor, rece por mi ciudad. Por favor. Son los que más rezan. ¿Por quién rezan? Por toda la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces es una comunidad. Santidad en una comunidad. Sacramentos que se reciben individualmente. Yo recibo la comunión yo. Pero esa comunión no solamente me hace bien a mí, hace bien también a mi prójimo, porque quien ha recibido el pan del cielo, a Cristo el Señor, ¿cómo va a ser duro con su hermano? ¿Cómo va a ser
digamos, cómo no va a ser misericordioso con los demás? ¿Cómo no va a dar de su pan al hambriento si el mismo Señor se ha dado a él? ¿Se dan cuenta? Esa es la iglesia. Un solo corazón, una sola alma. Bueno, vamos andando, vamos de a poquito. O sea, y les digo, este tema es enorme, pero vamos restringiendo cosas. Dije entonces de que la primera cosa que debemos de distinguir es esto. Cristo se aparece y le dice, y ahí empieza todo este asunto, ¿eh? Todo este asunto litúrgico. Todo este asunto litúrgico que nos llena a nosotros. La otra vez escuchaba a un chico que había sido pastor protestante y que se convirtió al catolicismo. Muy, muy interesante lo que hablaba este chico. Cuando fue a misa, él decía, la iglesia católica enseña de otra manera, no como nosotros. O sea, hablando de los protestantes. Los protestantes tenemos Biblia en mano, coro, ¿no? Hablamos, y después coro, que canta lindo, ¿no? Canciones románticas y qué sé yo, todo bonito. Y hablamos con Biblia, y hablamos. La iglesia no es así. La iglesia católica trabaja con signos. La liturgia es signos. Son signos que debemos de nosotros conocer. Y entre esos signos está ese maravilloso saludo que frecuentemente se hace en la misa, que es, ¿cómo se llama? El Señor esté con vosotros, el Señor esté con ustedes, ¿no? Dominus vobiscum. Eso es una frase antiquísima de Jesús, de los apóstoles. La paz sea con ustedes, de Jesús. El Señor esté con ustedes, de los apóstoles. Eso decían los apóstoles. ¿Y sabían ustedes que cuando nosotros en el prefacio decimos levantemos el corazón, era la frase de los cristianos? Porque los cristianos muchas veces se encontraban perseguidos, caídos, en peligro de muerte, porque los perseguían para matarlos. ¿Y qué les decían los apóstoles? ¿Qué les decían los obispos, los presbíteros, los misioneros, los profetas que les decían antiguamente? El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Eso es la liturgia. Aprendemos allí nosotros. Aprendemos de esa liturgia. La liturgia nos enseña, la liturgia reza y la liturgia enseña, es pedagoga, pedagoga de oración. Entendemos tantas cosas con la liturgia. Bueno, entonces allí aparece, ahí en el cenáculo, en la vida del resucitado, en la experiencia que tienen los apóstoles y los discípulos con el resucitado. Allí aprenden estas frases que son no solamente frases, sino que son consignas claras, actos de fe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. ¿Se entiende? Entonces, allí es la iglesia, no es el Señor está contigo. Claro, el ángel le dijo a la Virgen, porque fue la primera que recibió el Espíritu Santo, ¿ah? Salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Pero ahora Cristo le dice a la comunidad, el Señor está con ustedes. Es una comunidad de Dios. No porque seamos bonitos, nosotros somos tan frágiles, tan pecadores, tan necios muchas veces. No damos ni a la talla a veces de lo que tendríamos que ser. Pero es Dios el que es bueno con nosotros. Y es Dios el que nos da esa gracia, el que nos da esa fuerza, el que nos da esa luz. Entonces, comunidad. Para que haya un solo corazón, ¿me entiende? No es porque era unito. O sea, todos eran un solo corazón. Claro, si se hablara de mí, bueno, yo tengo mi corazoncito. Yo tengo un solo corazón. Pero no dice de la iglesia que tenían un solo corazón, sino que todos eran un solo corazón. Todos eran un solo corazón. No tenían un solo corazón y una sola alma. O sea, como una sola cosa. Como un solo viviente. Porque era el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Era un viviente. Insuflado, infundido en la vida por el Espíritu Santo. Bien, hasta ahí, como les digo, hay hermosas cosas aquí para reflexionar, para meditar, para alegrarnos. Porque a veces somos cristianos, pero vivimos medios marchitos. Medios como la flor que se regala el domingo y el día miércoles ya está media marchita. Así somos un poco nosotros, porque andamos muchas veces como recordando el mal o sencillamente escuchando siempre cosas malas y no nos damos cuenta de lo que Cristo nos ha dado. No nos damos cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Pues bien, vamos por partes. Ahora, siguiente punto, ¿no? Era una comunidad. Pero no era una comunidad para estar juntos. O sea, no era solamente una comunidad para estar reunidos. ¿Qué hacemos? Estamos juntos. No era eso. Tenían claras consignas. Los cristianos tenían clarísimas consignas. Y yo quiero mostrarles, con la Sagrada Escritura, cuáles eran esas consignas que tenían los cristianos, ¿ya? Miren, si vamos al capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, y digo los Hechos de los Apóstoles, acá, a ver, volvamos nuevamente, digo los Hechos de los Apóstoles, porque si yo les he dicho, Cristo tenía una comunidad, justamente los Hechos de los Apóstoles nos cuentan lo que era esa comunidad. O sea, la historia de Jesucristo
Empieza con los evangelios, su cuerpo físico que se entregó, y sigue con los hechos de los apóstoles, que es su cuerpo místico, que se mantiene en la iglesia, en donde también está Jesucristo. Entonces es importante. Cuando se habla, por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro central para nosotros, central para los cristianos. ¿Quieres ser un buen cristiano? Busca los Hechos de los Apóstoles. Claro, busca el Evangelio. Ahí está Jesús, Él es tu Señor, Él es tu Dios, Él es tu Maestro, tú eres su discípulo. Pero mira los Hechos de los Apóstoles para que te des cuenta cómo se portaban, cómo vivían la comunidad cristiana. ¿Cómo era esa comunidad? Qué brillante que era esa comunidad, qué hermosa, qué bella que era esa comunidad cristiana, ese solo corazón y esa sola alma que reinaba entre ellos, ¿no? ¿Cómo era esa comunidad? Entonces hay que leer los Hechos de los Apóstoles para darse cuenta, porque allí también hay dificultades, también hay peleas internas, también hay incertidumbres del futuro, también hay ilusiones y pensamientos y objetivos. Es una cosa impresionante los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, vamos entonces al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1. Después de que da su introducción, ¿no? Vamos leyendo, querido Teófilo, traté sobre Jesús, lo que enseñó Jesucristo, etcétera. Vamos eh, al versículo 4, ¿no? En donde dice Jesucristo, y comiendo con ellos les mandó que no se apartasen de Jerusalén, sino que esperar la promesa del Padre, que de mí habéis escuchado. Y después, versículo 5, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros, ahí está, primera cosa que tienen como elemento propio. Vosotros, ¿no? Juan bautizó con agua, pero vosotros, pasados no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, esta comunidad cristiana es una comunidad de bautizados. No es una comunidad de no bautizados. Entonces aquí, por supuesto que nos alejamos mucho de la doctrina del protestantismo. Porque la doctrina del protestantismo, si bien habla del bautismo, pero no cree en el bautismo como salvación. Cree que el bautismo es una especie de ingreso, una cosa así al club, algo así, ¿no? Pero el bautismo, para nosotros, por lo que Jesús dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. O sea, es un nuevo bautismo. Y ahora, no quiero hacerme muy el exégeta acá, pero el término bautismo, baptismazos, significa sumergir. Pero nosotros, claro, entendemos cuando nosotros decimos bautismo, ya entendemos pila bautismal, ya entendemos al niñito, al padre que le echa agüita, o que lo sumerge, o qué sé yo, ¿no? Bueno, pero la palabra bautismo, que nosotros le hemos restringido justamente al sacramento, porque es lo que nos enseñan, en su Mira, acepción más general, es un término que hace relación a sumergir. Pero ¿qué es sumergir? Cuando uno se sumerge en el agua, ¿cierto? Cuando uno se sumerge en el agua a uno lo llena. O sea, uno está colmado de agua, agua por todo lado, colmado de agua. ¿Ya? Entonces, eso es también el bautismo en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo colma, llena, completa. ¿Me entienden? Plenifica a esas personas. Ustedes, dice el texto, vamos nuevamente al texto, ustedes recibirán, no dentro de muchos días, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, a estos cristianos que ya estaban bautizados en principio, a estos cristianos, los va a llenar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a llenar de dones. Y es una comunidad que entonces va a ser una comunidad de santos. Ese es otro elemento. Otro elemento importantísimo. Si ustedes van a la Biblia, vayan a la carta de San Pablo. Yo no me quiero detener en esto porque basta que ustedes busquen en sus aplicaciones de la Biblia santos. Y van a ver que en todas las cartas de San Pablo, o saludan los santos de Jerusalén, o saludan los santos de Antioquía, o saludan los santos de Filipo, o saludan los santos de Corintos. Esto que hacemos es para los santos de, no sé, de Jerusalén. Siempre trata a los miembros de la iglesia como santos. Claro, después nosotros, en la vida de la iglesia, decimos que santo es aquel que confirmó, ¿no? con el cielo la vida que ha llevado en la tierra, que es una vida de seguimiento de Cristo. El santo es el que está en el cielo. Santitos los que están en el cielo. Pero San Pablo ya habla de que santo sea acá, en la tierra, porque nosotros ya tenemos la gracia, y al tener la gracia lo tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre nosotros. ¿Y qué hace, pues? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué produce el Espíritu Santo? Santidad. Lo que da el Espíritu Santo es santidad. Entonces nosotros somos santos por el Espíritu que hemos recibido. No porque seamos buenitos, sino por el Espíritu que hemos recibido. Entonces seguimos con la cita. Recibiréis el Espíritu Santo, ¿no? Y, y antes en el versículo 3 dice, a los cuales
después de su pasión, se dio a ver en muchas ocasiones, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Miren, primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Jesucristo, cuando empieza el evangelio del reino. Y empieza a predicar de que el reino de Dios ha llegado. ¿Qué es ese reino de Dios? No tenemos que olvidarnos de eso. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué entendemos por el reino de Dios? Entonces, aparece aquí, ¿no?, la cuestión de consolidar el reino. De hecho, va a haber un reforzamiento sobre este tema. Dice, ellos estando reunidos, versículo 6, ellos pues estando reunidos le preguntaban, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? O sea, ya Jesucristo les había hablado del reino. Y ahora ellos le preguntan, ¿ahora vamos a restablecer el reino de Israel? ¿Qué es ese reino? ¿A qué nos referimos con ese reino? Entonces, yo quiero en esto ir a algunos textos de los mismos apóstoles. Porque claro, Cristo dijo que el reino de Dios, ¿cierto?, estaba en nosotros, que el reino de Dios venía. Bueno, ¿cómo se consolida ese reino de Dios? ¿De qué manera se consolida? Pues vamos a algunas citas. Por ejemplo, cuando vamos a Pedro, vamos a ver la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos a un ratito, déjeme por favor. 2:5. Dice lo siguiente. Miren ustedes. A ver. Vosotros, como piedras vivas, sois edificados en la casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. ¿En qué consiste ser el reino? Es en la conformación de una iglesia en donde nosotros somos como piedras vivas. En el versículo 4 dice, a él habéis de allegaros, como a piedra viva rechazada por los hombres. O sea, Cristo es la piedra. Ahora, vosotros, por Cristo, sois piedras vivas también. Y que entráis a formar la edificación de una casa espiritual. Y una casa sacerdotal. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios. Vamos a otro texto. Vamos al texto del Apocalipsis. ¿Ya? En el Apocalipsis, capítulo 9, un segundito, versículo 6. A ver, aquí estamos. Un ratito. Uy, no es esta, me equivoqué de cita. Espérense un ratito, tengo que haber anotado mal. A ver, pero creo que es 1:6. A ver. Sí, exactamente, 1:6. Dice, y nos ha hecho, ¿no? Está hablando del reino. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Qué significa constituir, ¿no?, restablecer el reino de Israel? Ahí está, acá aparece. Y nos ha hecho un reino y sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿en qué consiste el reino de Dios? En un grupo de hombres y mujeres que somos piedras vivas, en un grupo de hombres y mujeres que somos un pueblo sacerdotal. De manera general, digámoslo así, no de manera restringida como el sacramento del orden sagrado, sino de manera general, por el bautismo que hemos recibido. El bautismo nos ha configurado como a Cristos. De hecho, en el rito del bautismo, si ustedes escuchan el rito del bautismo, dicen, fulanito, ¿no?, Juancito, ya eres nueva creación de Dios, has sido revestido de Cristo. El bautismo nos ha hecho cristianos, nos ha hecho Cristos. Y por el bautismo somos sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Lo propio de un sacerdote, en el acto de culto, el oficio propio del sacerdote es ofrecer sacrificios. Nosotros somos un pueblo que ofrece sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que ofrecemos? Primero, el de Cristo. Él ha ofrecido el sacrificio por nosotros. Pero también nosotros unimos nuestros pequeños sacrificios al sacrificio de Cristo. Eso es nuestra misa. La misa de Cristo, eso, el ofertorio de Cristo, que Él se ofreció por nosotros para siempre. Y ahora nosotros que nos ofrecemos por Cristo, ofrecemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras penas, todo lo que somos y lo que tenemos, lo ofrecemos a Cristo. Un pueblo sacerdotal. Esa es la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora salimos
de ese pensamiento a veces tan eh, superfluo, epidérmico, de pensar que, claro, la iglesia es un grupo de gente que se junta para ir a misa solamente, ¿no? Por supuesto que es una cosa importantísima ir a la misa, y no hay que dejar de hacerlo. Pero la iglesia es un pueblo sacerdotal, es un pueblo de sacerdotes, es un pueblo que ofrece sacrificios, es un pueblo que es piedra viva, que somos piedras vivas en base a Cristo, que es la piedra viva, que fue desechada por los arquitectos, es decir, por el judaísmo, por los fariseos, por los sumos sacerdotes, y que es piedra angular. Y nosotros estamos unidos a Él. Somos también piedras vivas que entramos a formar parte de un templo espiritual. Esa es la iglesia. ¿Se entiende qué quiero decir con esto? Porque a veces no entendemos. Para poder entender que somos un solo corazón y una sola alma, tenemos que ver a dónde vamos. ¿Qué busca la iglesia? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el deseo de la iglesia? Santidad. Que seamos santos. Conformar hombres y mujeres que quieran santidad. Y esa santidad no se quiere de distinta manera que la quiso Cristo. ¿Cómo Cristo generó en nosotros la santidad? Por su sacrificio. Eso es justamente la iglesia. Es el pueblo de los hijos de Dios, que viven en este mundo como Cristo. Como decía San Pablo, yo vivo crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Eso es ser miembro de la iglesia. Recibimos el bautismo y los sacramentos. Y por ellos empezamos a vivir este nuevo tipo de vida, este nuevo género de vida. Como dice Jesucristo a los apóstoles, id a expresar este nuevo género de vida. Somos un nuevo género de vida. Somos vida de Dios en este mundo. Somos sal de la tierra y luz del mundo. Eso nos hace ser a nosotros, eso hace que nosotros tengamos un solo corazón y una sola alma. Bien, se me ha ido mucho el tiempo. Ustedes avísenme cuándo corto, ¿sí? Porque la verdad que yo tengo para seguir hablando muchísimo, pero me parece que es importante que tomemos esto, o sea, que vayamos dosificando además para quedarnos con ideas claras, ¿no? Para no olvidarnos de esto porque es importante, ¿ya? Entonces ustedes, no sé, Anuska, usted me va a Quedan cortar. 10 minutos, padre. Bien, 10 entonces yo minutos más. termino este pensamiento en estos 10 minutos. Muy bien, es una comunidad entonces que tiene, ¿cierto? Que tiene un ideal, pero además es una comunidad que tiene la presencia, o sea, nosotros vivimos de un ideal, ese ideal ¿cuál es? La santidad. Pero es una comunidad que no sigue un conjunto de ideas, no es una ideología que se ha sembrado en nosotros, sino es una comunidad que es experiencia, que vive una experiencia. Vamos nuevamente al texto de los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Que es precioso este texto que vamos a escuchar. Em, un segundito que no lo había puesto aquí. Aquí está. Hechos 1 nuevamente, ¿ya? Muy bien. Dice así. em, pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo, ¿no? Recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Hechos 8, ¿ya? Para que más o menos vean. Recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Bien, esto es textual. Textual. O sea, Jesucristo les dio esa consigna. Y cuando empezó la iglesia a predicar el Evangelio, primero se predicó en Jerusalén. Pedro, después de Pentecostés, lean ustedes, Hechos de los Apóstoles 2, el día de Pentecostés, Pedro predica. Eran 120 personas. Ese día se convirtieron 3000. O sea que eran 3120 en una sola predicación. Se predica en Jerusalén. Y después, dice, se iban agregando cada vez más. Y aparecen ciertos nombres, como les dije, aparece este tal Bernabé llamado el Justo. Antes de Pentecostés aparece otro nombre, Matías, porque eran 11 y porque Judas se había suicidado, entonces convenía que esos 11 fueran 12, porque Jesús había puesto 12. Y entonces convenía que fueran 12 porque fueron 12 las tribus de Israel y era 12 el nuevo pueblo de Dios, o sea, el nuevo Israel de Dios, tenían que ser 12 porque tenían que reconstituir el nuevo pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel surgió de 12 patriarcas, ahora el nuevo pueblo de Israel tiene que surgir de esos 12 patriarcas, los 12 apóstoles. Entonces de ahí surge, ¿ven? Entonces ahí empieza la iglesia, ahí trabaja la iglesia, ahí surge la iglesia. ¿Y qué le dice Jesucristo, no? Ustedes serán mis testigos en Judea, en Samaria y en los extremos de la tierra. En Judea, Jerusalén y a los alrededores. En Samaria, porque
Felipe se fue a Samaria y empezó a predicar, un montón de cristianos se hicieron en Samaria. Y después fue Pedro y Juan, eso dice los hechos, y confirmaron y bautizaron y qué sé yo. Y después los extremos, Antioquía, y no sé, Frigia, Panfilia, Iconio, y Derbe, y Listra, y Éfeso, y Corinto, y la Odisea, y no sé, todos los pueblos a los que llegaron, Roma, España, y hasta la predicación que hace la iglesia hoy día. Entonces, ellos fueron enviados, pero cuidado, este es el término, ahora vamos al término que quiero mostrarles. Ustedes serán, o ustedes seréis mis testigos. Este pueblo, entonces, este grupo, esta asamblea, esta comunidad, está llamada a la santidad, porque ha recibido el Espíritu Santo. Y tienen que vivir como, digamos, como el Espíritu Santo pide, en santidad y justicia. Esta comunidad está llamada a ser testigo de Jesucristo. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que tiene dos características. Un testigo tiene una información, pero no es un chisme. No tiene una información por una bibliografía. Tiene una información por una experiencia. Un testigo es una persona que ha percibido algo de primera mano. Ha hecho experiencia de algo. Pues ese algo es su información de la cual, digamos, él tiene, como decíamos antes, primera mano y sabe estas cosas. Nadie le ha contado, él ha visto, él ha escuchado. Por eso San Juan, en su carta, dice, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos, eso los damos a conocer. O sea, eso es un testigo. Pero, primera característica, entonces, tiene un conocimiento experiencial, un conocimiento personal, un conocimiento directo, de evidencia. Segundo para que alguien sea testigo, quiere decirlo. Una persona no es testigo si es que no quiere dar la información. Entonces, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un miembro de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es un conjunto de testigos. Ustedes serán mis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la presencia de Jesús. Testigos del Señor. Nosotros somos testigos porque tenemos una experiencia, así como Pedro tuvo una experiencia de Jesús, así como Pablo tuvo una experiencia de Jesús, también nosotros, en el interior de nuestro corazón. Cada uno de nosotros ha percibido el amor de Dios y la presencia de Cristo. ¿Cuántas veces yo lo he escuchado? Yo me sentía protegido. Yo estuve pasando una situación muy fea, pero ahí me di cuenta que Dios estaba conmigo. Eso es una experiencia. Es experiencia de Dios. Que no se trata de que se nos aparezca, como el caso de San Pablo, que se le apareció. Puede no necesariamente aparecerse Jesús sensiblemente, pero está su presencia. Desde muy niños, se ha mostrado esa presencia de Dios, esa presencia, esa fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, somos testigos. Y el testigo no solamente es alguien que vive la presencia, no solamente es alguien que ha experimentado y que experimenta, sino es alguien que quiere dar a conocer esa experiencia. Y ahí está lo que lamentablemente a veces hace que no seamos tan cristianos, que no somos testimonios, que no damos a conocer esa experiencia. Que no la damos a conocer porque no es solamente es hablar, es dar a conocer esa experiencia con la propia vida, con la manera de ser, con el obrar. Ese es el testimonio. Entonces, cuidado, ustedes son mis testigos. Son mis testigos. O sea, Cristo ya nos ha dicho en los apóstoles, ustedes van a ser mis testigos en todo el mundo. Pues nosotros somos ahora esos testigos. Esa comunidad primitiva los tenía los apóstoles, eran los testigos. Esa comunidad ha ido dando el Evangelio con sangre, con sufrimiento, con el padecimiento del cuerpo místico de Cristo hasta nosotros. Nosotros somos ahora esa comunidad. Tenemos que ser nosotros entonces esos testigos. Eso nos caracteriza como cristianos. Un solo corazón, una sola alma, porque somos testigos todos, testigos de una sola verdad, no de muchas verdades, de una sola verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios es tan bueno que nos ha dado a su Hijo, que su Hijo es tan bueno que nos ha redimido y que nos ha dado el Espíritu Santo para que genere en nosotros la santidad y para que el mundo sea luz, pueda recibir la luz de la cual nosotros somos testigos. ¿Se dan cuenta? Eso es justamente ser cristiano. Eso es tener un solo corazón y una sola alma. A veces nosotros pensamos que ser cristianos es andar metidos siempre en una parroquia.
que también es muy lindo, o en una comunidad, también es muy lindo. Pero ser cristianos es mucho más que eso. Inclusive, alguna vez yo escuché en una situación de sacerdotes que se juntaban para hacer tal cosa, tal otra, ¿no? Se reunían, y había uno que no se reunía, pero no porque se llevara mal con ellos, sino porque realmente no podía. Y cuando le dijeron, oye, tú no tienes sentido eclesial, tú no tienes sentido de comunión con nosotros y qué sé yo, a ver. Yo tengo un sentido de comunión con ustedes porque yo vivo en gracia con ustedes. Yo rezo por ustedes, yo sé que ustedes rezan por mí. Yo no puedo juntarme ahora porque tengo tales y cuales cosas, pero yo los quiero a ustedes. Y yo soy testigo como ustedes. San Pablo vivía en lugares remotos. Eso no significa que no era un corazón y una sola alma con nosotros cristianos. Nosotros somos cristianos como los cristianos de Bolivia, con los cristianos de Argentina, con los cristianos del, no sé, de México, con los cristianos de Estados Unidos, con los cristianos de China, con los cristianos de África. Tenemos un solo corazón. ¿Pero por qué? Porque somos testigos. Y mientras seamos testigos de esa verdad y no adulteremos esa verdad, vamos a tener un solo corazón y una sola alma. Y mientras nosotros estemos movidos por la caridad y por el amor de Jesucristo y por el amor al prójimo, vamos a ser testigos de Jesucristo. Cuando se ralea, cuando se rebaja, cuando se pierde el testimonio, cuando nosotros dejamos de vivir en la misma fe, cuando andamos buscando otras doctrinas llamativas y extrañas, cuando nosotros abandonamos la fe de Jesús. Segundo, cuando nosotros no buscamos la vida eterna, con esperanza de la vida eterna, sino andamos buscando cosas de la tierra. Tercero, cuando nosotros no vivimos la caridad. Esas cosas lesionan el solo corazón. Esas cosas dividen el solo corazón y la sola alma. ¿Queremos ser buenos cristianos? Entonces, tengamos un solo corazón mediante el testimonio, mediante la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, solamente quería resumir brevísimamente en esto, ¿no? Como les digo, de aquí hay para decir muchas cosas y lo más importante, hay que reflexionar y hay que meditar y hay que rezar muchas cosas de lo que se está diciendo. Muy bien, creo que con eso he terminado. Muchas gracias, Padre. Como siempre, estas reuniones que podemos compartir con usted de manera tan generosa de su parte nos ilustran sobre muchos temas que no son muy comunes de tocar y no se tocan pues, con mucha frecuencia, pero que son importantes y guían nuestro conocimiento y fortalecen nuestra fe. Muy interesante todo lo que hemos compartido, el mensaje este de que el testigo es el que vive algo, vivió algo y lo sigue viviendo, no una experiencia personal y esta segunda característica, que ha decidido o tiene la intención y la voluntad de compartirlo. Entonces, un compromiso muy grande para todos nosotros. Tenemos un comentario, una pregunta en el chat, padre, si nos permite, para poder responder esta pregunta. Eh, Cristina Santos pregunta, ¿cómo definiría el propósito y finalidad del bautismo para explicar a los niños? A ver, el bautismo es como todo en nuestra fe, ¿no? Se puede explicar brevemente, se puede explicar de una manera sencilla, pero también es un misterio. Y por tanto, mientras podemos profundizar grandísimamente en el bautismo. Entonces, la manera de explicar el bautismo, pienso, a un niño o a los niños, es explicando los dos elementos que el bautismo da. Primero, el bautismo realiza lo que su signo manifiesta. Cuando uno echa agüita, el agua se sirve para lavar, ¿cierto? Entonces, el bautismo limpia, y nos limpia del pecado original. Entonces, el bautismo es hermoso porque lo que hace es limpiarnos. Así como nosotros para estar limpiecitos tenemos que bañarnos, tenemos que lavarnos las manitos, pues así también el bautismo nos lava el alma del pecado original, ¿no? De las transgresiones del pecado original. Pero además, el agua del bautismo, o el agua, perdón, es un signo de vida. El agua sirve para vivir. El agua es un elemento propio de los seres que vivimos. Si no tenemos agua, nos morimos. Entonces el agua manifiesta vida. Donde hay agua hay vida. Cuando nosotros vamos a un lugar desértico, miren ustedes acá en Arequipa, ¿no? Hace 60, 70 años uno iba por Majes y eso era un desierto. Le pusieron un poquito de agua y se acabó. Empezó a ser un vergel. ¿Se entiende? Donde hay agua hay vida. Nosotros tenemos un jardín, ¿no? Y es un terreno baldío, tierra, seco.
A ver, metámosle agüita y van a ver cómo empieza a surgir el pasto y las plantitas y las florcitas. Bueno, el agua es señal de vida. Entonces, el bautismo tiene eso. Limpia los pecados y nos da una nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida? La vida del resucitado. La vida de Jesús. Jesús empieza a vivir en nuestro corazón, Dios empieza a habitar en nuestra alma y nosotros empezamos a ser de Jesucristo. Creo que esa es la manera como podemos explicar fácilmente. Ahora, a partir de eso viene la incorporación en la iglesia. A partir del agua, digamos que de explicar la limpieza del agua, hay que hablar del pecado original y cómo se comunica el pecado original. Que eso para eso se necesita teología. Y hay que explicar cómo el pecado original ha dañado a la naturaleza humana y a nosotros nos ha dañado. Nos ha, nos ha quitado esa fuerza que teníamos cuando nosotros hemos sido creados por Dios. Y cómo el bautismo nos da la nueva vida, ¿no? Bueno, o sea, nos limpia de esas cosas, ¿no? Y cómo se mantiene todavía el fomes peccati. Por otro lado, cuando se nos habla del agua, perdón, de la vida, el agua que es vida, pues tenemos que hablar de la vida cristiana, pero hay que hablar de la vida de la gracia. Entonces nos metemos en el misterio de la gracia de Dios, de qué es la gracia de Dios, de cómo nos hace la gracia participar de la naturaleza divina, de cómo nos hace la gracia tener intimidad con Dios y hacernos amigos de Dios. Y entonces hay un montón de cosas más por decir allí. ¿Se dan cuenta? Entonces se explica fácilmente, al menos sencillamente, pero son misterios. Que mientras más nos metemos, más encontramos y más profundidad podemos tener en estas cosas, ¿no? Si tenemos alguna otra pregunta, podemos levantar la mano o abrir directamente nuestros micros para plantear la pregunta al Padre Pierre. ¿Alguna pregunta? A ver, Padre, yo tengo una pregunta respecto a una frase, una expresión que se escucha mucho y que le pediría que nos pueda explicar, ayudarle a entender si es correcta o cómo debemos orientarla, ¿no? Esta frase es de que nos salvamos en racimo. El salvarse en racimo, algunas veces he escuchado comentarios respecto a esto, indicando que la salvación es personal por los actos que la persona realiza y que la hacen pues merecedora en la misericordia de Dios de la salvación. Pero también el aspecto comunitario de la salvación. ¿Cómo podemos entender esta dimensión comunitaria de la salvación, entendiendo que somos responsables también por esta santidad a la que estamos llamados, de que nuestro comportamiento hacia la santidad redunda en el bien de otros? Entonces, ligar estas cosas, el comportamiento y el camino nuestro hacia la santidad y esa relación que tiene con la salvación comunitaria o la salvación en racimo. No sé si esa expresión que se usa mucho es correcta o cómo debemos entender. Ya. Primero, permítame, Patricia, dar una anotación más, porque como nuestro programa no solamente lo ven los católicos, sino que también pueden verlo hermanos de otras denominaciones, es importante decir esto, porque siempre está la dialéctica, ¿no? La fe o las obras. ¿Qué te salva? ¿La fe o las obras? ¿No? Los protestantes dicen las obras, perdón, la fe, solamente la fe sin las obras, la fe sin obras. Y nosotros los católicos no decimos que son las obras sin la fe. Nosotros decimos que son es la fe y las obras, no las obras sin la fe. O sea, entonces siempre hay que tener cuidado con esto porque, ¿por qué lo digo? Porque ya me ha pasado, y esto lo he visto mucho en caso de nuestros hermanos protestantes, de que siempre nos acusan de que nosotros solamente hablamos de las obras, como que son las obras las que nos salvan. No, nosotros creemos y profesamos que Jesús es el único salvador. Jesús es el que salva, no nosotros. Pero Jesucristo quiere de nosotros obras. Porque Jesucristo dijo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, para los que da la salvación. Entonces, es Jesús. Sin Jesús nada. Pero es Jesús el que nos da a nosotros la posibilidad, ¿cierto? De que nuestras propias obras, por eso he hablado de los sacrificios, sacerdotes, pues somos sacerdotes, porque podemos ofrecer sacrificios. Esos sacrificios que son obras. Pero son obras internas principalmente que ofrecemos al Señor. Entonces, son obras que se unen a Jesús. Y entonces esas obras pueden tener mérito para la vida eterna, no por las propias obras, sino porque están unidas a Jesús. Sin Él nada. ¿Se entiende? Entonces, es correctísimo lo que usted dice, Patricia, de que nosotros nos salvamos
cuando nos hemos portado bien, vamos a alcanzar la salvación. Una persona que esté en pecado mortal y que no obra bien y que no quiere salir del pecado mortal, no va a salvarse. Nosotros nos vamos a salvar porque vivimos en gracia. Nosotros decimos esto, porque vivimos en gracia. ¿Qué significa vivir en gracia? Claro, a veces apuntamos mucho o nos quedamos mucho en el tema de decir no cometemos pecado mortal o estamos sin pecado mortal. Pero no es eso. Solamente estamos en gracia porque Dios nos da su misericordia, porque Dios nos ha elevado el alma. Y por eso es que Dios nos concede la salvación. Muy bien, entonces, eso debemos de decir como primer término. Ahora, el tema de la salvación en racimo, miren, se podría entender la salvación en racimo en el sentido de que nosotros, como miembros de la iglesia, somos todos como los racimos de la uva, ¿no? Todos somos como un racimo de uva. Y que, así como hay muchos racimos, pero somos una sola vid, ¿no? Así también nosotros somos la iglesia. Muchos miembros, ¿no? Pero un solo cuerpo, que es Jesucristo. Y eso también se expresa con la Eucaristía. Porque así como muchos granos de uva forman ese vino, ¿no? Así también somos los cristianos. Muchos, pero no solamente muchos, sino en una sola iglesia, ¿no? Muy bien. Pero a tener cuidado aquí, porque el tema de esa salvación en racimo hay que entenderla de la siguiente manera. De que la santidad y la profesión de santidad de uno, y el crecimiento en santidad de uno, redunda en el buen ejemplo de los otros. Redunda en la emulación de las cosas santas. Redunda en en la visión sobrenatural que se empieza a tener. Ahora, ¿eso quiere decir que por esa razón uno se va a salvar? No. Se va a salvar uno cuando uno aplica la gracia de Dios en su vida, sirviéndose de los buenos ejemplos, porque así también dice San Pablo, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Entonces es lógico, San Pablo predica. ¿Se van a salvar? Sí. ¿Por la predicación de San Pablo? Como instrumento, sí. Pero quien salva es Jesucristo. Y se salva cada uno de manera particular. Por la gracia de Dios que ha recibido y la fidelidad que ha recibido, la fidelidad que uno tiene a la gracia de Dios. Entonces, esa salvación en racimo es porque la salvación es en la iglesia. La salvación se da en la iglesia y no sin ella. Por eso es en racimo. Pero no hay que entender la salvación en racimo como diciendo, si yo me salvo, todos se salvan. No es así. ¿Ok? O sea, se salvan los predestinados, se salvan por la gracia de Dios, por los méritos de Jesucristo y, por supuesto, por ser fieles a esa gracia, ¿no? Y esa fidelidad se da justamente en esas obras internas, en esas obras externas que son de amor a Jesucristo. ¿Ya? Gracias, Padre. Tenemos otra pregunta de Cintia. Primeramente, es agradecer su participación esta noche con nosotros y pregunta, ¿cómo podemos motivar a los niños para que asistan a misa, ya que hoy en día hay muchos colegios que no son religiosos, y de qué manera o cómo podríamos motivarlos para que estén en esta conexión con Dios? Muy bien. Eh, a ver, esa es la pregunta del millón. Buenos padres de familia que a los niñitos los quieren llevar a misa y que después cuando se hacen adolescentes muchos quieren dejar de ir a misa. Eh, pero ¿por qué se da esto? Yo lo que puedo distinguir es lo siguiente. La misa, si no la conocemos, no la vamos a querer. Pero ¿qué es conocer la misa? Conocer la misa es entender lo que es la misa. Es como, a ver, si yo me pusiera a hablarles en latín ahora, a menos que haya alguna de ustedes que sepa latín, las demás se van a pegar una aburrida de aquellas, porque no saben. Es como si ustedes me hablaran a mí en francés. Yo no tengo ni idea de francés. Entonces, yo puedo tal vez escucharlas un ratito, tal vez tratar de descubrir alguna relación de alguna palabra que están diciendo, pero me va a ser tan difícil que me voy a aburrir. Me voy a aburrir, no voy a entender. La misa es un lenguaje que hay que saberlo entender. Y hay que entender los signos. Por eso es importante. Y en eso yo, digamos, con toda humildad y con toda, digamos, el deseo de hacer el bien, ¿no? Sin criticar absolutamente a nada ni a nadie. Pero yo sí aconsejo a las personas que quieran ir a misa que participen de una misa en donde los signos estén bien hechos. En donde no se hagan cosas raras. Porque eso lo que hace es más bien hacer que la gente deje de entender lo que es la misa. La misa es un conjunto de signos. La misa es un sacramento. Un sacramento es un signo. O sea,
¿Qué es un signo? Es una cantidad de cosas que se hacen que nos manifiestan otras cosas. O sea, se hacen cosas para manifestarnos otras cosas, ¿no? Se dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu para hacernos entender que el Señor está con nosotros. O sea, se dice una frase así para hacernos actualizar una realidad. El sacerdote besa el altar porque el altar significa Cristo. Si el niño no sabe que el altar representa a Cristo, va a ver que el cura besa el altar y va a querer él besar la mesa del comedor de la casa. ¿Me entienden? El altar es un sacrificio, perdón, la misa es un sacrificio. Si la gente piensa que la misa es una reunión chabacana de gente que canta bonito, o de coro, o de, no sé, o de donde se habla bonito, donde el padre tiene que predicar bonito y qué sé yo, no entienden la misa. Si no entienden la misa, ¿qué van a querer ir, pues? Por eso, importantísimo, importantísimo, que a los niños se les enseñe, se les enseñe. Y para eso los papás son los que primero tienen que aprender. Porque lamentablemente hoy día estamos en una situación tal en que los papás no entienden lo que es la misa tampoco. De buenos y almas piadosas quieren llevarlos a los hijos a la misa, pero no saben explicarles la misa. No saben cómo llevarlos a la misa porque no se dan cuenta qué es lo que se hace en la misa. Muchos piensan que en la misa lo que hay que hacer es, a ver, yo hago las ofrendas, tú haces tal cosa, tú lees la petición, tú pasas, tú haces, como si eso fuera la misa. Como si todos tuviéramos que hacer. Y eso no es la misa. Eso no es la actividad en la misa. La misa es contemplativa. La misa es estar al pie de la cruz. Es contemplar a Jesús en la cruz. Si no contemplamos a Jesús en la cruz, no estamos entendiendo la misa. Si la misa la estamos entendiendo en un show, por eso con todo el respeto, ¿no? Tener mucho cuidado. La misa no es un show, no es un concierto, no es un lugar donde voy a escuchar la música que me gusta, los ritmos que me gustan, o escuchar las frases bonitas que puedan decirme. No, la misa es el santo sacrificio de la cruz. Si no entiendo eso, difícilmente voy a querer yo ir a misa. Cuando entendemos que la misa es el santo sacrificio de la cruz, nos damos cuenta entonces de lo grande, de lo maravilloso, de lo impresionante que es la celebración de la misa. No la merecemos. Es la cruz. ¿Cómo llega la cruz a mi vida? ¿Cómo llega el beneficio de la cruz, los méritos de la cruz? ¿Cómo llegan a mi vida? La misa. En la misa se me da Cristo, el cuerpo de Cristo. Amén, digo yo. Recibo los beneficios de la cruz. La ofrecemos la misa por determinadas cosas, aplicando la cruz a determinadas cosas. Eso es la misa. Entonces, si los papás descubren eso y les enseñan eso a los hijos y les enseñan a amar la misa, yo les aseguro que los hijos no van a querer. Les va a pasar al revés, que les van a decir a los hijos, ¿hasta cuándo vas a ir a la misa todos los días? Porque eso pasa, ¿no? O sea, llévate ya tu colchón a la parroquia. Cuando yo veo a los chicos que descubren el valor de la misa, no quieren dejar de ir a misa. Yo conozco un montón de gente que va a misa todos los días. No los domingos. No solo los domingos. Todos los días. Y no hablo de gente mayor, hablo de jóvenes, ¿eh? Jóvenes que van a misa todos los días. Descubrieron lo que era la misa. Encontraron el tesoro escondido en el campo, como la parábola de Jesús. Padre, tenemos un comentario de Paola Smith que nos dice, la fe sin obras es una fe muerta. Creo que ya respecto a esto nos ha hecho usted comentarios, pero Ah, no sé sí. si le merece alguna cuestión complementaria este comentario de Paola. Es que es justamente eso, es lo que les venía explicando, ¿no? No, no sin Cristo, no sin Cristo. Las solas obras sin Cristo no tienen sentido para la salvación. Pueden ser obras filantrópicas, pueden ser obras muy interesantes, pero no tienen sentido la salvación. Para la salvación, sin Cristo no son nada. Pero, pero, Cristo es el que nos motiva a ser fieles, a dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Pues no es una obra. Testimoniar no es obrar. Y nuevamente digo, Cristo nos va a juzgar por lo que hacemos y por lo que no hacemos también. Entonces, son obras. Es más, Jesucristo dijo, ¿qué les dijo a los apóstoles? Increíble, miren en el cenáculo. No me crean a mí, crean en las obras. Imagínense ustedes. Entonces, no es solamente la fe, es la fe y las obras. Es la fe en Jesucristo, es la gracia de Dios que nos hace ser hijos de Dios y las obras que se realizan en la gracia. Entonces, bien, creo que no es nuestro tema, pero sí es importante decirlo, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna participación más? ¿Alguna pregunta o comentario de quienes están? Patti, Sí,
A ver, Anuska, adelante. Padre Pierre, ¿en qué momento dejamos de ser un solo corazón, una sola alma? Ya. Cuando nos apartamos de Cristo, como Judas, que se apartó de Cristo, no en el momento en el que ya recibió las monedas, se había apartado de Cristo mucho antes, cuando empezó a codiciar cosas, cuando empezó a buscar cosas que no eran de Jesús, cuando no puso a Jesús como el centro de su vida, cuando dejó la caridad y se volvió un murmurador. Recuerden que Judas en la última, perdón, en Betania, cuando María Magdalena le unge a Jesucristo su cabecita y sus pies, Judas, murmurador, dice, ay, se podrían haber vendido por 300 denarios este perfume de nardo. O sea, un murmurador. Cuando Judas empieza a murmurar, empieza a codiciar, a ladronear, porque lo robaba, dice San Juan, Judas no amaba a los pobres, amaba lo que se llevaba de la bolsa. Cuando empezamos a robarle a Jesucristo y no a hacer las cosas por Jesucristo, ahí empezamos a dejar de tener un solo corazón. Cuando empezamos a buscar, ¿no? Doctrinas llamativas, extrañas, cosas raras, ¿no? Y no buscamos la fe sencilla y sincera que nos han enseñado los apóstoles. Cuando no miramos la vida cristiana como lo que apunta al cielo, sino solamente para granjearnos cosas de la tierra, como una especie de elemento para mi bienestar, para sentirme bien. Yo tengo fe porque me siento bien teniendo fe. ¿Me entienden? La fe no produce sentirte solamente bien, también te hace sentirte bien, pero la fe tiene como objetivo el que uno busque la vida eterna. Cuando dejaste de buscar la vida eterna, cuando dejaste de amar a Jesús y al prójimo, cuando dejaste de creer lo que Jesús te enseñó, ahí dejaste de ser un solo corazón. Ahí nos apartamos. Podríamos hablar distintos idiomas. De hecho, en Pentecostés la iglesia habló distintos idiomas, pero era un solo corazón. Basta que nosotros abandonemos a Jesús para que dejemos de ser un solo corazón. Gracias, Padre. Para ir cerrando esta jornada tan interesante, vamos quedándonos con algunas ideas, ¿no? Que como iglesia somos una comunidad de testigos. Y esta comunidad de testigos, otra frase que nos dijo el Padre, somos un nuevo género de vida. Y esto es un gran compromiso y una gran responsabilidad, porque el ser testigo implica salir del confort, salir de nuestra comodidad y dar a conocer nuestra verdad. En estos tiempos en los que el cristiano, el que se atreve a decir algo, a levantar la voz cuando a lo que estamos viendo en nuestra realidad está reñida con aquello que nuestra fe nos ha enseñado y con aquello que es el recto camino del cristiano, pues somos señalados y esto puede generar temor, incertidumbre, dudas. Y la riqueza y la fortaleza que podemos tener, una de las fortalezas es precisamente la comunidad, el apoyarnos, el compartir, el que podamos vivir y transmitir el ser esto, el ser una sola alma y un solo corazón. Y esta ha sido también la intención de esta reunión. Muchas gracias, Padre Pierre, por, como siempre, los mensajes tan ricos, tan fundamentados en lo que es la doctrina y que son, pues, nos complementan y nos llenan y nos quedamos con las ganas siempre de seguir tratando estos temas, ¿no? El tiempo nos queda corto, pero le agradecemos nuevamente el habernos acompañado esta noche y también la presencia de todos los demás. Entonces, Martita, para ir finalizando nuestra sesión. Sí, ratificar el agradecimiento, Padre Pierre, muchísimo. Me quedo flotando con tantas cosas que usted ha dicho que quisiera que no se me escapen del alma, ¿no? Que eso no se me escapen del corazón. Esto de que el cristianismo no funciona si no hacemos comunidad es realmente contundente, ¿no? Y me ha encantado también esta frase y esta frase verdad que usted ha sostenido, que dice que la santidad es personal, pero que redunda en el bien de los demás, ¿no?
Entonces, quisiéramos terminar, amigos, esta sesión con el Padre Pierre, con una oración final que nos lleva, por ejemplo, a, a San José, ¿no? Que nos lleva a vivir San Francisco. perdón, de San Francisco, esta vida de comunidad, ¿no? Y esta vida de comunidad que se hace palpable, nos hace vivir en paz, nos hace tener la intención de ser los primeros en amar, dar el primer paso, eso es muy importante, ser los primeros en amar. Y que nos hace vivir en comunidad, y la vida en comunidad es principalmente vivir una vida de paz, porque el amor provoca paz. Así que quisiéramos compartir una oración final antes de su bendición, Padre, para terminar esta reunión. Vamos a compartir pantalla, ¿no? Sí, por favor, para que sigamos. Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. oh Maestro, que no me empeñe tan